Hola, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta revisión semanal de nuestra bitácora de trading, donde vamos a revisar qué fue lo que pasó durante toda la semana. Ya saben cómo es esta dinámica. Revisar qué hace, qué hizo todos los días, si cambió el order flow, qué oportunidades nos dio durante todos los días y qué tipo de entradas pues hubiéramos podido tomar. Eh, la próxima semana quiero implementar un poco el tema de las operaciones que se toman durante la semana, ya que esta es la única manera que conozco que realmente me ha funcionado, en la cual puedo obtener una retroalimentación de mí mismo y por eso es que recomiendo mucho que sigan este tipo de dinámicas. Tanto si siguen, pues en este caso mi journal, que lo ideal es que cada quien tuviera lo suyo, pero realmente tener cada quien su bitácora de seguimiento, saber cómo se sienten cada día que operan, cuáles son las cosas que están haciendo bien, cuáles son las cosas que están haciendo mal. Y al final esa retroalimentación pues la van a obtener solamente si tienen este seguimiento, puesto que si lo hacen de manera mental y decir, pues es que yo me acuerdo que el lunes me equivoqué por esto y por esto. Ya en un par de días vas a haber olvidado eso y la lección pues probablemente no se aprenda como tal. Entonces los invito mucho a que tengan pues esta bitácora, este journal, y es la única manera que pueden tener realmente funcionar. Darse cuenta pues de todos estos detallitos, ¿no? De lo que se hace bien y de lo que se hace mal. Pues bueno, vamos a comenzar. El eurodólar esta semana fue una locura. En cuanto a calendario económico, me gustaría empezar con eso. El calendario económico esta semana estaba cargado de varias noticias. Sin embargo, la noticia más importante de la semana era el día miércoles. Vean cómo el día lunes no tenemos prácticamente ningún calendario económico, ninguna noticia. El día martes había por ahí noticias del canadiense, dos del dólar. El día miércoles empezaba pues el movimiento. CPI para la libra, FOMC para el dólar y pues también por ahí tasas de desempleo para el australiano. En la libra, el día jueves tenemos política monetaria a las 5 de la mañana y también 6:30 hay cambios en el desempleo para el dólar. Por último, el día viernes tenemos noticias importantes para la libra y para el canadiense. Para el euro y para el dólar, noticias de mediano impacto. Entonces, simplemente con esto ya nos podemos dar una idea de qué es lo que esperamos para la semana. Es decir, una mitad de semana bastante movida, principio y final de semana bastante tranquila y al final pues eso terminó sucediendo, ¿no? Siempre comenzamos nuestra clase o nuestra revisión con cómo es la semana antepasada para saber qué esperar para la semana actual, es decir, la semana que vamos a operar, la semana que ya pasó. En este caso, la semana pasada cierra el precio adentrándose al único Fair Value Gap disponible. En este caso, el order flow sigue siendo alcista, por lo que yo esperaba que para el euro dólar pudiésemos visitar, pues tenemos liquidez importante en la parte alta. Al menos en lo personal, yo sigo esperando un euro dólar alcista para esta semana que pasó. Vamos a ver qué fue lo que pasó el lunes. El lunes tenemos que en una gráfica fuertemente alcista, el precio continúa con el order flow de la semana pasada. Parece haber generado un balance price range, por lo que no esperaría algún retroceso importante. No, sin antes neutralizar máximos. Observemos el gráfico. Vemos como el viernes termina con esta vela de parece indecisión. Sin embargo, el order flow acaba el jueves. Esto sigue alcista. El día lunes es muy alcista, pero no neutraliza liquidez. Por lo que esto es un balance price range. Yo espero que el precio no tenga un retroceso tan profundo, al menos no sin antes neutralizar liquidez. En una hora vemos que el precio desde la apertura se mantuvo alcista, Londres fue muy alcista y Nueva York comenzó a consolidar bastante. Esperaría una semana alcista neutralizando máximos, sin embargo hay muchas noticias fuertes. Veremos si mañana podemos posicionarnos y mantener algún trade, es decir, mañana martes, me refiero a ese momento. El gráfico en una hora, desde la apertura, esto comienza a ser muy alcista, no da prácticamente ningún retroceso, vuelve a ser alcista, no da retroceso, sigue alcista, no da retroceso.
y termina por ahí la sesión de Nueva York y London Close consolidando bastante. Pero tenemos este Fair Value Gap de aquí, el cual como estructura y PD Array me interesa mucho para que el precio, en caso de yo buscar alguna compra, me gustaría ver llegando a esta zona primero al euro, neutralizando mínimos, neutralizando un PD Array y por ahí buscar alguna oportunidad de compra previo a la noticia o después de la noticia, pero estar con cuidado. En 5 minutos realmente no tenemos nada relevante. Vemos como el precio fue sumamente alcista en Londres, Nueva York y London Close. No tenemos absolutamente ninguna oportunidad. Y listo. Día martes. ¿Qué tenemos el día martes? Fue un día bajista. Espero un cierre de semana alcista. Todavía nos mantenemos con esa postura. Mañana hay un par de noticias muy importantes. Recuerda no operar. Y si se opera, que sea después de la volatilidad o si da algún setup en Nueva York, pues se puede tomar. Siempre y cuando pues, el precio esté muy lejos de la entrada, ¿no? Entonces, en lo técnico tenemos un balance price range y hoy habría formado un breakaway gap, por lo que esperaría un miércoles alcista neutralizando máximos. Vamos a ver la imagen del gráfico en daily. Tenemos price range, tenemos un fair value gap creado después de un balance price range, lo cual es un breakaway gap, y esto esperaría que el día miércoles con la noticia pudiera venir a neutralizar máximos. Esa es la postura que yo tenía durante ese día. Vamos a revisar qué pasa en el lower time frame. En una hora, el precio neutraliza máximos de un día anterior, realiza una distribución que es completamente válida. Obviamente, si nosotros queremos comprar, esperamos que el precio venga a una zona de discount y ahí poder ejecutar pues, alguna compra. El precio neutraliza máximos y mínimos, termina el día con un order bajista y veremos si el Fair Value Gap nos ofrece una oportunidad de compra. Aquí hay un recordatorio muy importante para, pues en este caso para mí mismo, para ustedes también que están viendo esto, donde decimos que si tenemos un order flow definido, si se dan cuenta, todos los 2 días anteriores hemos pensado que el objetivo es neutralizar máximos y que el order flow es alcista. Sin embargo, dice, aunque estés en un order flow definido, no todos los días serán operables a favor de ese order flow. Y operar en contra del order flow puede ser peligroso. Cuidado con la gestión. ¿A qué me refiero con esto? Observemos el gráfico en una hora y veamos cómo el lunes fue alcista, el martes fue un día bajista y sin embargo se pudo haber ejecutado una posible venta en este escenario. Ahorita en el lower time frame lo vamos a ver. Solamente que esto pues es ir con cuidado porque al final va a depender mucho la ejecución que estás tomando y la gestión del trade, puesto que si esperas una caída bastante larga en un order flow alcista, pues sabemos que eso es muy poco probable que pase. Pero sí que le podemos aprovechar un scalping o un intradiario, neutralizando por aquí estos mínimos que teníamos y salir a tiempo. ¿Sale? A eso me refiero. 5 minutos, veamos el gráfico. Vamos a ver qué escribimos. El order flow, el precio neutraliza mínimos y reacciona a favor del order flow en Londres. Neutraliza los máximos de ayer y al cierre de Londres se produce un market shift algorítmico. Para Nueva York el precio regresa al inversion value gap y se pudo haber ejecutado alguna venta. Hay noticia a las 6:30. Veamos esto. Veamos cómo en Londres neutraliza estos mínimos de aquí. El precio genera market shift, sigue subiendo y neutraliza los máximos de ayer. Justo antes de cerrar Londres, crea un inversion fair value gap. Ya sabemos qué significa eso. Durante Nueva York el precio regresa y una vez que está en el inversion fair value gap, por ahí se pudo haber ejecutado alguna posible venta. Vean cómo el precio va bajando. 6:30 hay noticia, provoca este mechazo. Suficiente para sacar en break-even a los que estaban en break-even, suficiente para sacar a los que vendieron y tienen su stop loss aquí encima. Y el precio termina neutralizando mínimos de Londres y acercándose casi a nuestro Fair Value Gap en azul que tenemos en una hora. Si ustedes no logran ver la venta, aquí tengo las consideraciones. Posible trade del día. No lo tomé puesto que no identifiqué a tiempo el order flow correcto. Y este es el tipo de retroalimentación que me interesa que vayan teniendo. Obviamente al ver esto, al escribirlo, al exponerse de esta manera, o al reconocerlo, pues te sirve como lección para los siguientes días. Fue una venta a las 5:45 y el ratio es 1 a 3.5. Aquí está,
entrando exactamente en la parte baja del Inversion for Value Gap, stop loss al máximo, take profit al mínimo de Londres y listo. Ese fue el posible trade. El miércoles fue una locura, fue cuando había la noticia del FOMC, una noticia bastante fuerte. Vean lo que escribimos, el euro cumplió la proyección de neutralizar máximos que tanto esperábamos durante los 2 días anteriores. Después de eso, el precio rebalancea el Fair Value Gap, que antes era un Breakaway Gap. De ese mismo Fair Value Gap ahora va a depender el Order Flow, ¿sale? De momento, sigue habiendo un Order Flow alcista. Una distribución sería ideal. Entonces, ya sabemos que este Fair Value Gap es del cual va a depender el Order Flow. Simplemente lo pongo ahí para tenerlo como presente en caso de ver pues una vela cerrando por encima o por debajo de él, saber qué Order Flow es. Vean cómo el precio neutraliza máximos y yo esperaría una nueva distribución que viniera quizá a visitar este también, que era un breakaway gap también. Esperaría para los siguientes días, o al menos eso es lo que yo esperaba. En una hora vamos a ver qué hace el precio con un poquito más de precisión. Dice, hacia Londres consolidan un poco, Nueva York previo a la noticia neutraliza mínimos y se adentra el Fair Value Gap de una hora. El Fair Value Gap que teníamos acá lo visita y después fue por máximos. El día termina con una distribución y un market check, posibles ventas el día de mañana, o al menos eso era lo que esperaba. Vemos cómo hace esto, vean cómo Asia consolida aquí, genera mínimos iguales, Londres neutraliza aquí máximos, baja, entra al Fair Value Gap de una hora y a partir de ahí, después de la noticia, toma máximos y después se regresa generando un market check por debajo de este swing. Una vez que tenemos eso, nos vamos a 5 minutos y observamos. Londres y Nueva York consolidados. Se observa que el precio a inicios de London Close, visita el Fair Value Gap de una hora, neutralizando mínimos. Posible setup de compra. Este posible setup de compra, lo que hace el precio es neutralizar mínimos por debajo de Asia. El precio en Londres consolida. En Nueva York, el precio. Entonces vemos como en Nueva York el precio sube, nos genera máximos iguales, termina bajando, entrando al Fair Value Gap de una hora y a partir de ahí comienza a subir. Por aquí en esta zona de aquí se observa una posible compra previo a la noticia, que es como comentábamos. Entonces vamos a ver si no alcanzas a observar esa posible compra. Vemos como el precio se adentra al Fair Value Gap, genera un Inversion Fair Value Gap, regresa a él, posible compra. Esto va en profit y exactamente la noticia. Aquí es donde podemos mover el stop loss a break even o stop profit en caso de que la noticia sea muy fuerte, o incluso cerrar los posibles profits que tengamos en ese momento. Debido a que la noticia, observen el tamaño de vela que es, una vela aproximadamente de 60-70 pips, que igual como pudo haber sido hacia arriba, también de la misma manera pudo haber sido hacia abajo e incluso provocar un deslizamiento importante en esa bajada. Eso pues nos pase y nos afecte en nuestra estadística. Como tal, el día jueves, después de neutralizar máximos, yo espero que se hiciera una distribución. El precio mantuvo su order flow alcista, puesto que cierra por encima del Fair Value Gap, y esperamos un cambio en el order flow, por lo que no pude observar claramente el escenario de compra del día. Después de neutralizar máximos, el precio baja a lo que era el Balance Price Range y tiene un rechazo bastante fuerte. Recuerden que el Balance Price Range tenemos esto de aquí. El precio, fíjense cómo después de que cierra el día anterior, baja bastante, no lo puede pasar, lo rechaza bastante y termina siendo otro día fuertemente alcista. Se mantiene alcista en el daily, el price action bastante movido. El escenario no era de altas probabilidades, puesto que había mucha volatilidad en la sesión de Asia y en Londres bastante, Nueva York bajó bastante y termina subiendo nuevamente. Entonces realmente no es algo de altas probabilidades. Vamos a observar en detalle. El precio cierra el día de ayer miércoles aquí. Durante Asia baja bastante. Viene por debajo del Weekly Open, que es esto.
y rechaza fuertemente al alza, generando otra vez un inversion fair value gap, balance price range, sube, baja y vuelve a subir. Un escenario bastante movido. Y en 5 minutos observemos como tal, tenemos que Asia fue muy movido, completamente alcista también. Londres fue bastante alcista, Nueva York bastante bajista y el London Close vuelve a ser un reversal. Entonces, posiblemente se pudo haber ejecutado una venta en Nueva York, más o menos de aquí a para acá. Ahorita la vamos a ver proyectada. Y nada más. Vamos a observarlo aquí, la proyección, como después de que cierra Londres, esto sube, toma liquidez de estos máximos, genera un market shift, fair value gap, el precio regresa al fair value gap y ahí se puede ejecutar un posible scalping a venta por debajo de los mínimos de Londres. Después se termina siendo alcista nuevamente y nada más. Por último, el día viernes, después de tantos movimientos pues ahí indecisos, vemos que el viernes fue un día bastante consolidado. Y era de esperarse después de una semana con tantos movimientos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Hay algo interesante en esto de aquí. El día viernes fue un día de muy bajas probabilidades. Vean cómo el precio sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Realmente no tiene un order flow definido. Y realmente, si yo observo los últimos días, el order flow ha estado cambiando demasiado en las temporalidades de una hora. A pesar de que en daily sigue siendo alcista, en una hora el precio estaba neutralizando máximos y neutralizando mínimos. Ahorita lo vemos o lo veremos a detalle. En 5 minutos vemos posibles escenarios de venta en el corto plazo, un scalping y nada más. Vemos como Londres sube, genera pues, un escenario de ventas, se cumple. Nueva York es alcista, London Close vuelve a generar un reversal hacia arriba, entonces el posible trade que yo identifico es este de aquí. En Londres realmente no alcanzo a notar yo un trade sólido, puesto que el precio después de generar el market shift baja, pero realmente no me dio hasta más adelante. Y después el Nueva York, el precio sí retrocede, neutralizando máximos, provocando un market shift. El precio regresa a este fair value gap y ahí está un posible trade. Pero es un trade bastante rápido, lo cual no estoy acostumbrado. Ahora sí, vamos a ver lo que pasó en toda la semana. Este perfil semanal, observen cómo se ve en un gráfico de una hora toda la semana. Una característica de este tipo de semanas es que son de muy bajas probabilidades, puesto que observen, cada máximo que creaba el día, la semana, era neutralizado. Y también cada mínimo que se crea durante la semana fue neutralizado. Entonces realmente esto es un día, pues, o una semana con un perfil Seek and Destroy, donde realmente el precio lo que se encargó fue de tomar liquidez tanto encima, por debajo, y prácticamente haciendo una limpia de compradores y vendedores. Esto normalmente hace que el order flow se reinicie, por lo que yo esperaría para la próxima semana tener un order flow mucho más claro en el corto plazo y posiblemente, como lo mencionamos a principio de semana, que el precio pudiese neutralizar estos máximos de acá. Por último, vamos a cambiarnos a TradingView para observar cómo es que cierra la semana. Ya finalmente, la semana cierra completamente alcista. Tenemos por acá máximos importantes todavía pendientes, que es liquidez externa. Tenemos esta liquidez también de aquí. Y el order flow se mantiene fuertemente alcista. Entonces no me extrañaría ver quizá neutralizando el precio estos máximos. Y después de eso podamos ver ahora sí un retroceso interesante. En el daily tenemos exactamente lo mismo que ya habíamos revisado. Y una cosa como bonus que me gustaría agregar aquí es que ahorita, en este momento, el euro y el DXY están haciendo, o están teniendo, mejor dicho, una divergencia entre ellos. ¿Cuál es la divergencia? Observen las fechas en la parte de abajo. Este máximo del, del euro no ha podido ser neutralizado. Sin embargo, este mínimo del DXY ya fue neutralizado.
por lo cual esto es una divergencia y nos dice que el euro está sobrecomprado. Entonces, muy probablemente le cueste mucho trabajo al precio neutralizar estos máximos de aquí, ¿sí? Pero no descarto ese posible movimiento. Eh, con esto concluimos pues esta revisión semanal. Esperemos para la siguiente semana tener pues más información. Ya saben que esperamos al día lunes a ver qué es lo que hace. Posiblemente el lunes incluso pueda venir a neutralizar al máximo y ahora sí toda la semana bajar. O incluso el lunes consolidar y el resto de la semana tener movimientos alcistas neutralizando máximos. Vamos vamos analizando esto todos los días y vamos sacando la mejor retroalimentación para, para tener cada vez mejores resultados y mejores ejecuciones y gestión pues ahí de nuestras cuentas. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosita, ya saben, déjenlo en los comentarios o manden un mensajito ahí en el grupo. Saluditos, bye.